realmente el error está cuando hay alguien que se encarga por completo del ejercicio y el otro dice, uy, no, eso de los números no es lo mío, Cuando se eso desentienden. déjelo ahí, y le pone toda la responsabilidad a la otra persona. Eso es un riesgo. Hola a todos. Oigan, bienvenidos a este primer episodio de Bienestar y Billete en su nuevo formato aquí en YouTube. Les quiero presentar hoy a Santiago Ramírez, a un miembro de nosotros del equipo. La verdad es que queremos hacer este nuevo formato más humano, más cercano, hablando desde la experiencia, hablando de lo que nos gusta, con mucha pasión, que queremos hacer por lo menos una vez a la semana para que ustedes tengan contenido relevante, traerles historias, hablar de finanzas desde esa óptica que es un poquito más cercana, más táctil y menos técnica y menos sofisticada. Entonces, pues nada, les quiero presentar a Santi, nuestro mentor principal aquí en Autonomistas y que nos va a acompañar durante todos estos episodios de aquí en adelante. Gracias, Nico. Feliz de hablar de bienestar y billete, que en verdad están muy de la mano. Hay muchas cosas que tienen en común. Totalmente. Y sobre todo, ¿saben por qué? Porque en Autonomistas saben que tenemos ese tacto en donde realmente uno no tiene por qué estar haciendo plata por plata. En eso realmente nosotros no conjugamos, no lo creemos mucho. Creemos que el dinero tiene que estar en función de nuestra vida, tiene que estar en función de las cosas que hoy en día queremos lograr y no al revés, ¿sí? Realmente está primero el bienestar y después está el billete y definitivamente, pues, no sé, lo hemos pensado todo el tiempo. La plata no compra la felicidad, pero sí compra tiempo y nos permite a nosotros escoger. Y eso sin duda alguna es lo que nos va a traer más bienestar en nuestra vida. Entonces, hoy, como primer capítulo, queremos hablar de algo muy importante que nos pasa con mucha frecuencia en todos nuestros procesos hoy en día personalizados y es el manejo de las finanzas en pareja. La verdad que esto es un temón, es un ejercicio que Súper importante. realmente toca ponerle atención. Es la causa principal de divorcios, o sea que literalmente la gente se separa más por plata que por cachos. Y en alguna ocasión me decían en un taller pues que de pronto le estaban metiendo la plata a los cachos y pues de pronto sí puede ser, pero realmente creo que vale mucho la pena establecerlo. Entonces hoy Santi y yo queremos como traerles este tema y de manera muy práctica y no tan teórica, mostrar las distintas formas en las que ustedes hoy en día se pueden organizar si están ya casados y viven en pareja, o si están pensando en irse a vivir con su pareja, Exacto. o se están rejuntando con el novio, que hoy en día tanto pasa, y que ustedes puedan tomar decisiones desde lo bonito, desde la construcción, y que ustedes puedan ver cómo ustedes se organizan en ese sentido. ¿Listo? Entonces, Santi, ¿por qué este tema es tan importante, hermano? Nico, ahorita se toca un punto clave. Hoy en día es el causal número 1 de divorcio. Entonces empecemos de que es uno de los temas más importantes que hay dentro de las relaciones de pareja, sobre todo cuando ya conviven juntos. Y a raíz de eso, el tema del dinero, por lo general, se ve más como un motivo de discordia, separación, de unión, de recelos. Venimos también de un contexto de nuestra cultura, nuestra sociedad, que hablar de plata es irrespetuoso, que hablar de plata es tabú, que hablar de plata está mal. Entonces ya de por sí es un tema sensible y con la pareja aún más. Entonces es muy llamativo ver cómo hoy en día las parejas el tema del dinero o tratan de evitarlo al máximo o de verdad es un desconocimiento totalmente intencionado y a ver, cuando uno ya está comiendo con alguien, la clave siempre es la transparencia. Y en el manejo del dinero sí que es frecuente ver parejas que no funcionan de manera transparente, que eso es una caja de Pandora, cada uno por su lado, es un secreto y eso al final termina generando muchos problemas y muchos inconvenientes. Y yo creo que si algo hemos visto con clientes y creo que en nuestros casos personales, el dinero debe ser más bien un motivo de unión. Totalmente. ¿Sí? Que el amor que se tienen dos personas se marchite, se envenene por plata, sí me parece algo que no debería suceder. Totalmente de acuerdo con usted. Sí, la verdad que es que no debería ser un tema incómodo porque las finanzas realmente, por lo menos las personales, son realmente más una estructura de hábitos, una estructura comportamental, una estructura de sentimientos, de la manera como nos relacionamos. Y yo creo que hay un punto muy importante para poder como empezar a desmenuzar las finanzas en pareja y es que todos venimos de un contexto distinto. O sea, la manera como a Total. uno o al otro lo entrenaron o le enseñaron de finanzas, lo que vio esa persona cuando era pequeña con sus propios padres, pues cuando se unen, pues se están coincidiendo dos contextos que sin duda alguna son distintos. Y eso involucra que uno tenga conversaciones cruciales en donde uno pueda llegar a acuerdos, en donde uno entienda la forma del otro y que uno sepa que no necesariamente lo va a cambiar, ¿no? O sea, que la forma en la que el otro se comporta con el dinero, así no sea la que uno es y la que uno está acostumbrado a hacer, pues uno no necesariamente viene aquí a cambiar a las personas, sino a intentar hacer que los dos puntos converjan y se genere un ejercicio potente. Así como cuando uno se ama, yo creo que las finanzas también hacen parte de ese ejercicio cuando uno decide construir para adelante. Entonces, eso realmente es muy importante.
Y yo creo que a usted le da un punto clave y es entender que cada uno viene de un sistema Total. y una configuración pues que tiene mucho de su casa. Y al final pueden que esos dos sistemas o hagan un match perfecto o tengan un poquito de choque. ¿Qué pasa? Con la hablada, con la transparencia, uno puede siempre lograr que haya mucha más sinergia. Total, bacanísimo. Entonces, yo creo que más allá de mirar los números, porque todo el mundo siempre se va a arreglar los Exceles, incluso antes de vivir o cuando ya están viviendo con alguien, yo creo que lo importante es la estructura de acuerdos. De O sea, acuerdo. cómo uno llega a las reglas, cómo uno llega a la forma en la que va a fluir el dinero para que esto nunca sea un tema de discusión, sino por el contrario, un catalizador de que las cosas realmente funcionen y que haya plenitud en la familia. Entonces, para ponerlos prácticos, porque nos De gusta ser una, prácticos, arranquemos. yo quiero que toquemos como las distintas formas que por lo menos nosotros conocemos de cómo las parejas hoy en día se pueden organizar. Si hay más, seguramente pueden haber otras formas que pueden estar entre una y la otra, pero queremos traerles hoy como unos distintos escenarios para que ustedes vean. El primero de ellos se llama la independencia total, o lo llamamos la independencia total, que es donde cada persona pues paga la mitad de los gastos que como pareja confluyen, sin importar lo que gane cada uno. O sea, 50-50, vivir juntos vale X cantidad de plata, tú pones el 50%, yo pongo el 50% y San se acabó. ¿Sí? Santi, ¿usted qué opina de este escenario? Nico, a mí me parece un sistema que es muy igualitario. O sea, cada uno tiene que aportar exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que en las medidas de las proporciones de los ingresos se hará uno más o menos afectado. Si el 50% de, de lo que yo tengo que aportar a la casa representa para mí el 10 o 20% de mi salario, pues voy a quedar con un montón de dinero para moverme por donde yo quiera. Me lo puedo gastar en viajes, me lo puedo gastar en mí. Ahí es cuando empezamos como con las cajas de Pandora, donde queda un dinero flotante. Claro. Y si al mismo caso el 50% que yo tengo que aportar a mi casa representa el 95% de mis ingresos, esa persona se va a sentir asfixiada todos los meses. Total. Entonces, el 50-50, digamos que es un sistema muy igualitario, es clarito lo que cada uno tiene que hacer, pero pues no es justo en la medida de que cada persona pues va a sentir una carga distinta. Y en esa misma línea, en el sistema 50-50 también lo he visto mucho también con clientes, con amigos, con papás, se empieza a generar una dinámica de lo mío y lo tuyo. Yo aporto a la casa lo que es decoración y tú aportas mercado. Entonces, como tú compras el mercado que a ti te gusta. O yo con mi plata al mercado compro lo que a mí me gusta, así no alcance para los mismos bienes. Y entonces empieza como de pronto un tema ahí de roles y yo qué hago con mi plata y tú qué haces con tu plata, qué haces, no funciona tan bien. ¿Usted qué opina? De acuerdo. Sí, yo le iba a decir que, de nuevo, devolviéndonos a las conversaciones cruciales, es muy importante entender que cuando uno se vaya a vivir con alguien, uno tiene que tomar una decisión que para mí no es menor. Y es sin perder la individualidad de la persona, porque creo que eso no se puede perder, uno tiene que entenderse o como un todo, y uno lo que está creando es un siguiente ser, que es la unión de las dos cosas, y si se piensa como todo, uno intenta trabajar como todo, ¿no? Distinto cuando uno se piensa como una estructura individual que comparte una parte de la vida. Y es menor el detalle, pero genuinamente si es una decisión importante a tomar, es, oiga, yo estoy intentando construir una vida, en este caso financiera, con alguien hacia adelante, o cada uno tiene como su rancho y solamente nos juntamos como para vivir. Parece menor, pero no es menor, ¿sí? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque si este caso del 50-50 de pronto puede funcionar para una pareja que se está probando, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? O sea, no necesariamente es la más justa, que lo estamos viendo ahorita, pero si uno todavía está como en ese tanteo y dice, uy, yo todavía no estoy muy seguro y se está tanteando, pues puede llegar a ser un mecanismo que al principio funcione. No creo que funcione para siempre, Sí, pero sostenible, no es sostenible, pero al principio, pues digamos que uno sigue con las cobejas partidas y está empezando como a entenderse en una dinámica que de pronto antes no ha visto. Entonces creo que puede llegar a Para funcionar. arrancar está bien. Para arrancar puede llegar a funcionar. Ahora, después no me parece sostenible, por lo que usted decía. Y tiene que abrir conversaciones. Total. Me siento asfixiado mes a mes. Necesito que empecemos a rebalancear. Y ahí es donde uno dice, por ejemplo, yo he tenido casos de clientes donde dice, yo le presto a mi esposa, ¿sí? Wow. Y ella me tiene que pagar a mí sin intereses. Y la pregunta es, ¿esa es la conversación que uno quiere llegar a tener? O sea, como es una cuestión de la plata es mía y yo te presto. No sé, vale la pena siempre ponerse en el ejercicio. Total. Entonces, bueno, ese sería el primero. El segundo es, que se ve con mucha frecuencia, es el de dividir los gastos proporcionalmente al ingreso. Quiere decir que si alguien gana 20 millones y el otro gana 10 millones, literalmente, pues a la unión del total de la casa se pone de manera proporcional. ¿Usted qué opina de este, Santi? Bueno, ese sistema a mí me empieza a gustar un poco más. Es un sistema más justo, lo hemos visto mucho en clientes, la verdad, y es cuando uno hace los ejercicios de cuánto gana cada uno y cuánto gasta cada uno, pues tratar de que esos porcentajes sean relativamente iguales. Si ganan lo mismo,
van a terminar haciendo un 50-50. Claro. Pero si uno gana el doble que el otro, pues la proporción va a ser 66 contra 33, 34%, ¿cierto? De gastos. De acuerdo. Ese sistema es justo en la medida que cada uno está aportando en la misma medida a la casa, ¿sí? Entonces es un mecanismo que pues, los implica a los dos, le da responsabilidad a los dos y los pone a ir juntos. ¿Qué he visto yo en ese sistema también? Ese sistema a veces de pronto nos genera esa sensación de la que está ahorita como de ser equipo, Claro. ¿sí? Y es, yo me encargo de una parte y siempre me encargo de esta parte, pero de pronto la conversación no es la bolsita común, las cosas de la casa, sino yo me encargo de una parte y tú de la otra. ¿Usted qué opina? Sí, a ver, digamos que a mí este sistema sin duda me parece por lo menos más justo y es más equitativo para arriba y para abajo. Ujú. Em, Porque digamos que uno no puede juzgar quién gana más, quién gana menos, y la verdad que es que eso no debería importar, y de nuevo son las decisiones importantes de, pues, cómo queremos conformarnos como equipo, ¿no? De nuevo yo creo que esto puede ser un escenario que cuando de pronto por algún motivo alguno de los dos crezca más en dinero o el otro se quede estancado, pueden sentirse después también algún tipo como de rifirrafe y como de molestia en el tiempo, pero sin duda alguna pues creo que puede llegar a ser mejor. Muchas parejas hoy en día están así, Muchas, sí. ¿sí? Y Eh, hay algo bien, bien interesante, Nico, que lo he visto y lo he vivido en carne propia, y es que el sistema así proporcional, lo que usted dijo, cuando la brecha empieza a crecer y mm, entonces uno de los dos ya se gana 15, 20, 30 millones y el otro está estancado en 3 o 4 y en verdad está dándola toda por llegar ahí, naturalmente empiezan a sentir, por ejemplo, que no son valiosos, que aportan poquito, de que acuerdo, su trabajo es insignificante, que para qué lo hacen, y paralelamente pues de acuerdo, empieza también un tema como de uno sentirse menos. total. Y por eso es clave la conversación de la proporción que vamos a pagar no hace a nadie, ni más ni menos. Es el aporte que cada uno puede hacer. Total. Y mire que ahí, cuando uno lo mira o sea, desde la proporcionalidad, pues está bien, es justo. Pero cuando hay una diferencia muy notoria, o sea, ya el tamaño total de dinero se hace la diferencia. O sea, cuando Mucho. uno se está quedando con una parte que ya es para uno y uno se está quedando con poquito, por más de que sea el 80% y el otro se queda con lo otro, pues sí pueden haber algo ahí como de diferencias. Bueno, Pues sin ir más lejos, pensemos en el ahorro. Si cada uno tiene que ahorrar el 10% de su salario de y si acuerdo. yo me gano 2 millones, son 200 mil pesos. Y si mi pareja gana 30 millones de pesos, él va a ahorrar 3 millones al mes. Al final del año, yo voy a estar llegando a 2 millones de pesos en ahorro y mi pareja va a estar literalmente en 30 millones de pesos. De acuerdo, totalmente. Bueno, la tercera opción que a mí personalmente me gusta mucho y que digamos que aquí en mi casa es muy parecida a a la que gestionamos, le llamamos Funny Money. Chévere. Y la Funny Money es donde uno toma la decisión de juntar las platas. O sea, literalmente, por lo menos en mi casa, la plata es una. ¿Sí? Ujú. O sea, no es la plata de Mariana, la plata de Nico, es la plata de la casa. Aunque gestionamos cada uno su parte. O sea, sí tenemos roles y responsabilidades que ahorita vamos a hablar de eso. Pero lo que nosotros hacemos es juntar las platas y independientemente de quién gane más o quién gane menos, nosotros nos volvemos a pagar un salario. Y eso personalmente es algo que a nosotros nos ha funcionado muchísimo porque determinamos un valor que independientemente cuánto entre, los dos nos ponemos un salario exactamente igual. Mm. Entonces, si nos repartimos en porcentajes de lo que podemos pagar, hoy en día nosotros estamos bastante similar, pero después la plata que nos podemos gastar en el funny money, que sobre todo tiene un ejercicio muy potente, y es, hay una parte de esa individualidad que uno no puede perder, ¿sí? Mucho. Y yo creo que a mí personalmente me costó mucho trabajo entender que Mari tiene una forma distinta de relacionarse con el dinero, lo que les decía, el contexto de donde uno viene, la forma como hoy en día uno gasta, lo que está en su cabeza, lo que está bien o está mal. No es porque yo esté loco y entonces yo tengo la razón y Mariana no, ¿sí? Nada que ver. A mí, yo me demoré sobre todo mucho en entender eso, no solamente con Mari, sino en casos anteriores donde uno un poquito déspota y creído cree que uno tiene la razón porque conoce esto y no es real, Ujú. ¿sí? O sea, no es verdad porque no hay solamente un camino. Entonces, ¿qué hace el funny money? Que hay una parte de la plata que no tiene fiscalidad. O sea, la otra persona no puede gastársela en lo que se le dé la gana. ¿Sí? O sea, nosotros literalmente nos ponemos otro salario y es un salario que está enfocado en nuestro bienestar. Y para mí, lo que es mi bienestar es distinto que para lo de Mari y ninguno de los dos se mete. Me lo puedo gastar en chitos o en lo que yo quiera y nadie puede mirar lo otro. ¿Sí? ¿Sabe qué es muy, muy importante ese ejercicio, Nico? También la transparencia. Total. Porque he visto casos y tengo conocidos que hombres y mujeres que hacen el mismo chiste y le llaman a la pareja la DIAN. Entonces uno dice, ¿por qué la DIAN? Porque le reportan la mitad de los ingresos. Hay mucha gente que le esconde y le esconde como lo que gana y entonces se mandan un funny money más grande. Y claro, si cada uno tiene un funny money está bien, uno lo gasta como uno quiera, pero con transparencia. Si yo me lo quiero gastar en idas a tomar cafés, a conocer alguna cerveza artesanal,
Si es así, pues que mi pareja lo sepa, Claro. pero yo me lo gasto como yo quiera. Y si ella se lo quiere gastar en skincare, en maquillaje, que haya transparencia, pero que se lo gaste como quiera. La clave ahí, cero juzgar. Cero Cero juzgar. juzgar, güey. Sí, total. Sí, porque uno viene con preceptos. Entonces uno dice, no, ¿tú por qué te gastas la plata en esa pendejada? Exacto. Y es, ¿cuál pendejada? Si es lo que a mí me importa. Ujú, ¿Sí? exactamente. Y usted lo que hace es cubrir el resto de cosas. O sea, lo importante es que cuando usted junta la plata, con la junta de la plata usted paga lo grande, que yo es donde creo que está lo importante, es que todo realmente funcione como familia, Sí, el ahorro, la autonomía, todo se piensa como núcleo, ¿sí? Y después se piensa la individualidad, es un ejercicio como doble en ese proceso. tal A cual. mí personalmente me gusta mucho, ¿sí? Pero al final de las sesiones voy a contar un par de detalles y de tips que hacen de esto como que sea realmente posible. Buenísimo. Y la última opción que conocemos es, y que pasa mucho, y sobre todo pasaba mucho antes, pero hoy todavía se ve, es donde hay alguien que provee y hay alguien que no. O sea, hay alguien que, por ejemplo, por circunstancias no tiene trabajo o porque tomaron la decisión porque tienen hijos y hay Ujú. alguien que se queda en casa y hay el otro es el que trabaja. ¿Qué piensa usted de este modelo, Santi? Y en este punto que usted acaba de decir, Nico, hay otro tema súper importante y es, independientemente si son proveedor y el otro se queda en la casa, 50-50 proporcional, los sueños financieros y las metas financieras deben estar en conjunto. O sea, cuando uno habla en parejas, no es cuánto vas a ahorrar tú, cuánto voy a ahorrar yo, sino cuánto vamos a ahorrar. De acuerdo. Porque son pareja, se De vuelven acuerdo. unión, se vuelven equipo. ¿Cuáles son nuestros metas y sueños? ¿Vamos a viajar a dónde? Lo que usted dijo. No puede ser que el que de pronto gana más sea el que pone la vara. Vamos a ir a Disney y tienes que tú aportar el... No, es a dónde queremos viajar en equipo. De ¿Sí? acuerdo. Metas de ahorro en equipo. De acuerdo. Mire que eso es muy importante, sobre todo, porque una cosa es el método y otra cosa, por ejemplo, lo que usted decía también es la responsabilidad. Ujú. Y aquí hay distintas formas. A mí personalmente hay una que me gusta mucho y que nosotros la implementamos acá, y es que también depende de la manera como nosotros nos relacionamos y, por ejemplo, nuestro nivel de exactitud. ¿A qué voy con esto? Yo soy una persona que vivo ocupada, a mí me gustan los números grandes, a mí la minucia me cuesta mucho trabajo. Yo personalmente lo he contado siempre, yo me he bajado todas las aplicaciones habidas y por haber, a mí me cuesta un montón hacer seguimiento al gasto hormiga. Mm. La verdad, nunca le he encontrado placer a ese ejercicio y es más, a mí me estresa. ¿Sí? A mí Sí. me estresa ver la minucia. ¿Sí? Entonces, a mí me ocupan los números grandes y yo en eso soy muy bueno. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, con Mari es muy buena como administrándose pequeño y es recursiva y busca las formas y como que, no sé, por ejemplo, a ella le gusta mucho hacer mercado y entonces compra en distintos lugares. Yo sería Rappi a todo tabaco y ya y me quito el problema, ¿sí? Entonces hemos encontrado formas, que no hay una sola, de que hay responsabilidades en la casa que sí nos podemos dividir. Y entonces, por ejemplo, si estamos 50-50, 60-40, 70-30, el valor que hoy en día nos corresponda, porque eso sí me parece que es justo, lo que intentamos hacer es distribuir es quién se encarga de qué. Entonces, por ejemplo, aquí en mi casa, yo me encargo de las cosas grandes. ¿Sabes? O sea, yo pago el arriendo, yo ahorro por la familia, yo pago el crédito que nosotros hoy en día tenemos de nuestro carro. O sea, como que yo pago lo gordo, lo grande, y lo pago rápido y hacemos que las cosas, esa parte muy estructural funcione. Y Mari se encarga de las otras cosas que son un poco más menudas. Oiga, man, Funciona. perfecto. ¿Sí? Y sobre todo no es, porque me ha pasado mucho, bro. No, entonces, las salidas, bueno, que sobre todo ahorita ya les voy a contar eso, cómo funciona. Y es, no, entonces yo pago esta vez, y entonces tú pagas esta vez, y entonces no sé qué, y entonces hay gente que tiene Splitwise, y entonces se baja la aplicación, y entonces al final del mes me debes 400.000, y entonces cruzamos cuentas. Uy, qué pereza, Sí, que desgaste. qué desgaste. Que harta la conversación de, oye, No, me debes me plata. debes plata. Sí, o sea, a veces sí, porque no sé, oye, me quiero comprar tal cosa y no tengo, préstame, bien, de una, pero por el quehacer de la casa, Ujú. hartísimo, ¿sí? Entonces es muy importante entender el rol, ¿sí? Y que, de nuevo, la conversación de arriba que hemos dicho, de si nos vemos como uno o nos vemos separados como una unión, pues sí toma una decisión muy distinta, porque eso sí puede implicar que los dos tengan que ahorrar, o los dos tengan que pagar las deudas, Claro. o los dos no tengan que meter al mercado, ¿sí me entiendes? O sea, los dos sí aportan a bolsas comunes. Es distinto cuando, en mi caso no es así, ¿sabes? En mi caso es, yo me encargo de esto, tú te encargas de esto otro, ¿sí? Y en nuestro caso la cosa funciona muy bien, ¿bien? ¿Cómo es en su caso, Santi? Es muy similar. Fíjese que, por ejemplo, en mi casa, digamos, yo estoy a cargo del arriendo, Mariana está a cargo de los servicios. Por Y ejemplo. cuando hablamos de responsabilidad, Mariana nunca se tiene que preocupar en, Santi, ¿pagaste el arriendo? No, esa es mi responsabilidad, yo lo tengo, me pongo la camiseta y lo hago juicioso. De acuerdo. Mariana da los servicios. Pero fíjese que, por ejemplo, los servicios, que es un gasto variable, porque Claro. una vez consume más agua, más luz, más gas, lo que sea, la conversación es en equipo. El mes pasado nos volamos en agua. Y ahí como que tuvimos la conversación de, ok, ¿qué estamos haciendo? Si uno se fuera como por la línea de tú pagas los servicios a lo que cueste, Mm,
Entonces, a mí no me importaría ni 5 que a Mariana se le subió ese gasto que le tocaba a ella. Pero al revés fue una conversación muy linda de yo cómo te ayudo a ti Claro, a que reduzcamos ese gasto. claro. Porque no es justo que estemos gastando de más innecesariamente. Total. Lo mismo pasó en el mercado, por ejemplo. El mercado en mi casa se paga con una tarjeta que es la mía, la de crédito. No Ajá. importa si a Mariana, no importa si voy yo. Se paga con mi tarjeta de crédito. Porque ahí es donde tenemos los límites. Y nos pasó que las primeras veces que hacíamos mercado, cuando íbamos a hacer mercado juntos, teníamos fricciones porque, no sé, ahí sí, hombre tacaño de pronto, todo meticuloso. Mariana cogía un producto y yo cogía el más barato de marca X con los peores ingredientes y ella me decía como, no, a ver, pero es que esto es comida, hay que nutrirse. Y yo, no, pero es que esto es más barato. Y yo miraba el precio por gramo y luego decíamos, ok, es un trabajo en equipo. Y Mariana también empezó a entender que para mí era importante como no pasarme ahí, pero no de tacaño, sino que como teníamos la meta de ahorro, la meta de inversión y unos sueños juntos, yo también Total. quería seguir cumpliendo allá. Entonces Mariana, cuando entendió esa preocupación mía con el mercado, entendió que no era tacaño. Oiga, Santi, ¿cuál cree usted que son los errores más comunes cuando de finanzas en pareja se trata? Nico, yo creo que no es fundamental, o sea, lo veo de verdad, todas las semanas lo veo con clientes y es la falta de transparencia. Cuando uno está haciendo, digamos, el esquema de una pareja financiera y empezamos a mirar los números, entonces, no, yo me encargo de esto, de esto y de esto, y mi pareja se encarga de estos 3 gastos. Y uno, listo, ¿cuál es el ingreso real? No saben cuánto se gana la pareja. Y no, bueno, ok, ¿está pagando un porcentaje pequeño de su salario o será que está asfixiada? ¿Será que está usando tarjeta de crédito para eso que le toca pagar a esa persona? No, no sé, pero es problema de mi pareja. Entonces uno dice, la falta de transparencia es muy crítica, porque si no hay transparencia, cualquier sueño que uno trata de hacer en común no va a funcionar. Nunca va a haber resultado de queremos comprar un carro, queremos comprar una casa, si ni siquiera hay transparencia de, mira, con el salario que tiene mi pareja me podría comprar un carro en 5 meses. O de pronto es tan bajito que nos faltan años para acercarnos a esa meta. La Oiga, falta de transparencia. Oiga, mire, Santi, que yo creo que no solamente es una cuestión también de transparencia, sino también de estructura de nueva unión. Sí, Hace algún tiempo hablé con un prospecto que, perdón, voy a contar aquí la historia, sí, sí, sí. no importa quién sea, pero hablé con él y él es una persona que le va muy bien en el mundo de grabar videos, o sea, trabaja en el mundo audiovisual y le va muy bien, ¿sí? O sea, una persona realmente muy buena. Y me acuerdo que me contaba que tenía una esposa, pues tiene su esposa y tiene un hijo, y incluso venía un hijo en camino. Y el man estaba asfixiado hasta el cuello porque el único que aportaba a la casa era él, ¿sí? Y yo creo que nunca tuvieron la conversación crucial alrededor de, no importa si él es el que provee y la otra persona es la que hoy en día está en la casa, pero mire que pasaba una cosa, y es que él estaba muerto el susto porque le venía otro hijo, ¿sí? No tenía ni idea cómo iba a soportarlo todo, ¿sí? Y del otro lado lo que se encontraba era una persona que, me acuerdo que me contaba que era una persona muy fit y que le gustaba mucho hacer ejercicio, entonces su estilo de vida era costoso, güey. Sí, entonces no, que le tocaba comprar el pan de no sé qué y la proteína y lo uno y lo otro. Y eso no tiene nada de malo, mientras sea una cuestión que se decida que así va a ser las cosas, eso no tiene nada de malo, pero la otra persona solamente le exigía. Claro. ¿Sí me entiende? O sea no había conciencia de que el ingreso solamente era el de él, que era el de los dos, que eran los sueños de los dos, los hijos de los dos, sino que esta persona le fiscalizaba todo el tiempo, incluso se le quejaba porque no podía tener la vida que quería, ¿sí? Y es más, le ponía problema porque llegaba tarde del trabajo. Y era como, no puede ser, No puede güey, ser no todo. puede ser, no puede ser, ¿sí? Entonces, mire que la cuestión no es de plata, la cuestión es de conversación, ¿sí? Y de esa transparencia en donde él, pues se lo juro, güey, angustiado, güey, en el man en la llamada casi me llora, güey. Muy angustiado de cómo iba a manejar hacia adelante y en donde no se sentía equipo del otro lado. Entonces, mire que hasta eso es un red flag. O sea, una vez debería decir, oiga, ¿será que yo sí estoy con una persona que me va a soportar incluso en la vida en esto? ¿O a mí realmente me están clavando el cuchillo, güey? ¿Sí? Entonces, Claro. importantísimo en ese ejercicio. Y le complemento otra, Nico, y es cuando se habla ya de finanzas en parejas, no hay aciertos, no hay victorias, sino hay errores individualizados. Total. Lo vi hace un tiempo con los papás de unos amigos que pues hablábamos mucho de inversiones, siempre teníamos como esa conversación, y ella me decía que ella pues estaba muy triste porque él había embarrado con una inversión de un proyecto inmobiliario que al final No funcionó. no funcionó. Perdieron la plata y perdieron todo el patrimonio. Pero ella decía, fue culpa de él. Y yo, ¿pero por qué culpa de él? Y entonces ella me decía, porque es que él fue el que fue a la sala de ventas, él fue el que hizo toda la gestión, él fue el que pidió el crédito, o sea, todo lo gestionó él. Y yo le dije, ¿y cuál fue tu rol ahí?
lo acompañaste, te sentaste a mirar los números, alguna vez levantaste la mano y dijiste, yo no quiero que todo el patrimonio Se esté en mete ese acá. proyecto. Me dijo, pues no, porque es que eso le tocaba a él. Yo le dije, entonces la responsabilidad no es únicamente de él. ¿Se equivocó seguramente en calcular alguna cosa, en no revisar? Sí, de acuerdo. Sí, como igual cualquier proyecto inmobiliario, cualquier inversión puede fracasar, por eso tiene riesgo. De acuerdo. Pero no puede ser que anteriormente, cuando gracias a él se pudo comprar un carro, cuando Y él ahí no dijo mantiene, nada. ahí no es una victoria de él. ¿Sí? O sea, Claro. y ahí no se dice nada. Entonces, las victorias son de la familia, Y son las de la derrotas pareja, también. y las derrotas también. Total. Eso es súper importante. Total. No llegamos a la meta de ahorro, no fue porque mi esposa no ahorró lo suficiente. Como pareja no lo logramos. De acuerdo. Y ahí viene una conversación que de pronto es incómoda, pero muy necesaria y muy valiosa, y es, ¿qué pasó? Pues mire, Santi, que yo creo que en ese escenario, y como poniéndole esto como un tip, realmente el error está cuando hay alguien que se encarga por Sí. completo del ejercicio y el otro dice, uy, no, eso de los números no es Ujú. lo mío, Cuando se eso déjelo desentienden. ahí, y le pone toda la responsabilidad a la otra persona. Eso es un riesgo, como este caso, ¿sí? O sea, en este caso, bueno, una mala inversión, pero del otro lado también la otra persona dice, no, eso a mí no me preocupa. No, como que no te preocupa. O sea, si tienes que ocuparte en esto, y no importa porque la cuestión no es una cuestión de números. Exacto. Sí, hay alguien que se puede encargar de hacer el Excel, bienvenido, bro, ¿sí? Pero la conversación, hablar de esto, toca hacerlo con mucha frecuencia porque eso es una empresa. O Es la sea, empresa más importante de la vida de uno. es una O empresa. sea, Y si uno está decidido en que esto vaya a durar y tomó la decisión de casarse o a rejuntarse, pues yo no creo que uno entre derrotado de estos por un ratico, güey. Sí, o sea, hoy en día más que nunca las parejas se separan, ¿sí? Y eso no tiene nada de malo, yo creo. O sea, eso se ha revaluado mucho, pero yo creo que uno no tiene que entrar a una relación pensando que se va a separar. no, ¿Sí me nunca, entiende? pues, creo que nadie Yo lo... creo que nadie lo piensa, Sí, por no, lo menos. nadie lo busca. Entonces, en ese escenario, hablar de plata y hablar del proyecto y cuál es el siguiente viaje y cuál es la siguiente inversión y cuál es el sueño común, ahí es donde uno debería ser. ¿Sabe? Como uno debería tener una cita, incluso botella de vino y hablar del tema Se puede hacer por agradable. lo menos una vez al mes y no es la revisión de la cuenta de cuánto salió la luz y el agua y las cosas, que también, pero realmente es más como la estructura como proyectada de qué vamos a construir ahora, hacia dónde vamos. ¿Sí? Y yo agrego un último error que a mí me parece que lo he visto también, Nico, y es cuando uno trae un pasado financiero complejo y lo vuelve responsabilidad de la pareja. ¿A Uf, qué me refiero? Voy a hacer un ejemplo ficticio de un cliente, llamémosle Juan. Juan, durante toda su vida, desde que era muy pelado, desde los 20, 21 años, tarjeta de crédito a lo que marque. mm, Vacaciones con tarjeta, compró carro, ropa de lujo, bueno. Se fueron a casar. Él nunca hablaron del tema de finanzas, solamente sabían más o menos los salarios, entonces decía, sí, nos alcanza. Lo que pasa es que él nunca comentó que el 50% de su salario eran deudas y que él era adicto a la deuda. O sea, él nunca se rehusaba nada en su vida porque sabía que la deuda los podía salvar. Incluso siendo novios, gran parte de los regalos, de los viajes, de los detalles fueron con deuda. Se casaron, hicieron el ejercicio y, oh sorpresa, el 35% del presupuesto familiar se sí, iban va a unas pagar deudas del que banco. no eran de ella. Y el man perdió el trabajo Y le y tocó a pagar a ella le ella. tocó empezar a pagar las deudas de él. Generó unas fricciones espantosas. Entonces, va en la línea también de la transparencia, pero cuando uno trae un pasado financiero, Es importante. se presenta Se y presenta. se habla con tranquilidad. Claro, y uno también tiene que tomar la decisión. Así es como cuando uno dice, que no solamente se casa con la persona, sino Sino con la con la familia, familia. pues también viene con los problemas familiares, Sí, los problemas total. económicos o con lo que venga en la mitad. Totalmente de acuerdo, Santi. Oiga, como para ir cerrando, Sí. entonces en este capítulo creo que hablamos hoy de varias cosas. La importancia de hablar y de que las finanzas en pareja es algo crucial dentro del proceso. Hablamos de los distintos métodos que pueden ser uno, no creo que haya uno malo y uno bueno, hay unos que creo que pueden llegar a ser más eficientes y más fáciles, ya les dijimos cuál. Los roles que cumplimos dentro de esta estructura, cómo nos dividimos, cómo nos compartimos, cómo nos apoyamos, cómo hacemos esto, los problemas comunes que pueden existir dentro de las finanzas personales y que es muy importante mitigarlos de forma muy anticipada. Eso, créanme que quita un montón de dolores de cabeza. Y yo personalmente quiero contarles de algo que personalmente en mi casa funciona. Y es algo que yo no creo que uno tenga que tener un control excesivo de los gastos. Yo no creo que uno tenga que estar mirando cuánta plata se gasta todos los días. Ya les dije que en mi caso personal a mí me carcome el cerebro eso. Y quizás una de las formas que es muy potente, que lo vamos a ver seguramente en otros capítulos, está orientado a que nadie puede hoy en día hacer ejercicio o comer bien por uno. ¿Sí? Nadie. Y uno sabe perfectamente que tiene que hacer ejercicio y comer bien.
Y en las finanzas uno sabe perfectamente que tiene que ahorrar y que tiene que tener buenos hábitos, pero hay un montón de decisiones que por la humanidad que tenemos encima, pues o sea, y es una cuestión más de hábitos, pues nos cuesta trabajo. Y como uno está uniendo dos seres que vienen con estructuras distintas, con formas de relacionarse diferentes, en la enorme mayoría de los casos, hay sistemas que nos permiten no sabotear el plan. Entonces, por ejemplo, aquí en mi casa, nosotros hoy en día tenemos nuestro ahorro automatizado. Entonces, lo grande y lo importante en la casa no depende de nosotros en primera instancia. Y lo segundo es algo que cuando hablamos de funny money, que es la plata que nos damos así, nosotros, por ejemplo, aquí en casa, que pues somos familia y adicionalmente pues nosotros salimos y entonces estamos con los amigos juntos y entonces los regalos de familia juntos, los planes juntos, los viajes juntos. En el día a día lo que nosotros hacemos es utilizar las virtudes de las tarjetas de crédito. Nosotros particularmente utilizamos una que tiene una funcionalidad que a mí personalmente me parece poderosísima y es que nos permite ponernos topes de gasto sobre la estructura. Y entonces, en este caso, como Mariana les contaba, es la de la minucia, ella es la encargada de pagar las cuentas de nuestras salidas y de todo. O sea, yo no me responsabilizo por eso. Yo no pago la gasolina en la casa, yo no pago las salidas, los restaurantes, eso están a cargo de Mari, pero tiene un límite. Y lo que es poderoso es que tanto en mi celular como en el celular de ella, hoy en día en las billeteras digitales, yo tengo la tarjeta de Mariana. Entonces, si yo estoy en la calle y me toca comprar un aguacate, porque ella es la encargada del mercado, pero yo soy el que lo voy a comprar, usted lo decía ahorita, yo voy y pago con la tarjeta de ella. Y entonces no estamos como dividiendo, yo pagué, me debes uno, me pagas otro. Y lo importante es que si llega el 25 del mes y no hay más plata, pues nos sacamos la plata de la familia de lo que estaba presupuestado para ese general. Entonces, sistematizamos parte del proceso y eso, crean, que ha traído un montón de felicidad acá y sobre todo discusiones de, no crean, aquí hemos llegado a pasarnos el tope y uno dice, Dios mío, ¿qué nos pasó este mes? ¿Sí? Pero la discusión está entre los dos y el ejercicio es común y hay alguien responsable por pagar, pero hay dos responsables por la estructura del gasto. Y eso genuinamente funciona muy bien, Santi. Eso ha facilitado la conversación, eso hoy en día le pone un responsable, eso pone a alguien que incluso dice, ojo, estamos llegando al límite, ¿sí? Entonces, en este caso, Mari es la que nos dice, Nico, no, este fin de semana no salimos, ¿sí? Pero es una cuestión ya que decidimos antes, no la estamos decidiendo en la marcha. Y eso realmente funciona muy bien. No sé si usted tenga algo en particular que le sirva de su caso, que le sirva a la gente, Santi. Nico, sí, yo sí creo que de reflexión final también para los que están escuchando este episodio y quieren poner en práctica este tema de las finanzas, pierdan el miedo a tener conversaciones, ténganle miedo que al fin la plata simplemente es un medio que existe para la supervivencia del ser humano. La plata es un bien material, eso no puede justificar pérdidas ni de amor, ni de confianza, ni de absolutamente nada. Y usen la plata para el bien, para traerle prosperidad, bienestar a la familia. Eso, no hay una recompensa más grande que cuando uno, como pareja, ve que el otro también está bien en ese frente. Súper, chéverísimo. Pues gente, yo creo que ese era el capítulo de hoy. La verdad que les agradezco mucho por estar acá, por llegar hasta el final del video. Les quiero recomendar que, como verán, estamos empezando a publicar con mucha frecuencia en nuestro canal de YouTube. Si les gustó, y les aconsejo pues que prendan la campanita, que se suscriban al canal. Si consideran que tienen una pareja, amigos que necesitan oír este mensaje desde la bacanería, compartan esto, nos ayudarían a nosotros un montón para seguir como regando la bola de ver las finanzas desde esta perspectiva. Y la verdad, encantados de estar aquí con ustedes. La verdad que esto es muy emocionante, como siempre, estar aquí, Santi. Claro que sí, nos seguiremos viendo en próximos capítulos. Listo, gente. Oigan, a ver con autonomía. Chao, chao. Chao.